Por eso es fundamental siempre acercarnos a ellos con una mirada crítica y proactiva. Esperamos que sea una oportunidad para poder reflexionar y compartir, además de seguir fortaleciendo el compromiso con la inclusión laboral efectiva. Como les mencionaba, el día de hoy tenemos a Gloria Zambrano, quien es coordinadora nacional de Migración Laboral y Movilidad Humana en Perú, de la oficina de la OIT. Y así que agradecemos mucho su presencia, gracias Gloria, y por la disposición de compartir todo su conocimiento con todos y con todos nosotros. Finalmente, recordarles que este taller se realiza en el marco de Empresas Integradoras, una iniciativa impulsada en conjunto entre CONFIEP, PADF Cedro y ACNUR, con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral en el país de la mano del sector privado. Muchas gracias por acompañarnos y sin más le dejamos la palabra a nuestra expositoria Gloria Zambrano. Buenas tardes con todos, con todas y con todes. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias a la iniciativa de empresas integradoras, en especial nuestros colegas de ACNUR, PADF, CONFIEP y CEDRO por este espacio y por permitirnos compartir con todos ustedes esta iniciativa que viene promoviendo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, relativa a la contratación equitativa, que seguramente para muchos de ustedes es un término muy nuevo, ¿no? Seguramente será, para algunos de ustedes será la primera vez que lo escuchan, algunos de ustedes de repente ya han escuchado previamente sobre este término de contratación equitativa, que en inglés es Fair Recruitment. Esta iniciativa, promovida por la OIT, nace ante la identificación de prácticas no éticas e incluso que podrían considerarse abusivas en los procesos de contratación, ¿no? Particularmente de la población migrante, ¿no? Que deja su país de origen, muchas veces buscando una mejor vida en un país de destino y, y porque se han identificado también prácticas que incrementan el riesgo de que los trabajadores sean sometidos a trabajos forzosos, servidumbre por deudas y trata de personas, ¿no? Y esto se vincula principalmente al fenómeno de la migración, porque ustedes saben que cuando una persona migrante muchas veces llega a un nuevo país, muchas veces desconoce la normativa nacional, desconoce los procedimientos de contratación, muchas veces también tiene que regularizar sus documentos migratorios y a lo largo de todo ese proceso puede ser susceptible, ¿no? de malas prácticas de contratación. Entonces, a eso apunta la contratación equitativa, que sea una contratación justa, una contratación que respete los derechos de los trabajadores y que no se haga un abuso de las condiciones de personas, como son las personas migrantes, sus procesos de contratación. Entonces, ¿por qué decimos que la contratación equitativa se vincula, que si bien aplica a todas las personas, ¿no? nacionales y migrantes, se enfoca principalmente en las personas migrantes? Entonces, para eso queremos ver un poco cómo se da este fenómeno de la migración y cómo es esta relación entre el fenómeno de migración y el empleo, ¿no? El trabajo. Kevin, si nos ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Entonces, en este mapa podemos ver los diferentes flujos que se están dando migratorios, principalmente a la región, ¿no? A la región de América Latina y el Caribe. Los flujos migratorios en los últimos años se han ido incrementando y cada vez se han hecho más complejos, ¿no? Podemos ver en este gráfico, por ejemplo, la cantidad de flujos migratorios que hay desde un país a otro país, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de Perú, vemos que principalmente los fenómenos migratorios son, tanto en Colombia, Ecuador y Perú, principalmente es el flujo de la población migrante venezolana que ha llegado a nuestro país, seguida por el de la población colombiana y también ecuatoriana, ¿no? Pero vemos, como pueden ver, que hay un flujo, ¿no? Por ejemplo, desde Venezuela hay un flujo que ha salido a diferentes países.
Entonces, según los últimos datos que tenemos, hay casi 284,5 millones de personas que han dejado por diferentes razones su país de origen para buscar otras oportunidades de vida, otras oportunidades de bienestar, sean para ellos, para sus familias, hacia otros países, ¿no? Y nosotros vemos muy claramente que no somos ajenos a ese fenómeno migratorio. Entonces, como vemos, son cantidad de personas que están saliendo desde sus países, ¿no? Y muchas de ellas van en busca de mejores condiciones de vida y logran estas mejores condiciones de vida a través del trabajo, ¿no? Muchas de ellas salen de sus países para buscar justamente trabajo en otros países. La siguiente, por favor. Entonces, de esos casi 285 millones de personas, vemos que la gran mayoría de las personas que migran, 90% en total, 256 millones, son personas en edad de trabajar, es decir, que tienen 15 o más años, ¿no? Es decir, y eso ya nos da ese indicio de que la mayor cantidad de estas personas están saliendo para buscar un trabajo. De estos 256 millones, casi el 66% eh, están en el mercado laboral, ¿no? 168 millones de las personas se encuentran en el mercado laboral en sus países de destino, ¿no? Sea en calidad de ocupados o desempleados, ¿no? O sea, alrededor de 155 millones de personas que están en un país de destino, migrantes en un país de destino, que se encuentran trabajando y cerca de 12 millones que se encuentran buscando empleo, ¿no? Buscando activamente insertarse en el mercado laboral. Esa realidad que vemos en el mundo, ¿no? Es muy similar a la que estamos viviendo en el país. Como mencionaba anteriormente, la mayor cantidad de migración que nosotros hemos recibido es la migración venezolana, ¿no? Según los datos del R4B, casi en el país hay cerca de 1,6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. De estas, el 73% son personas que conforman lo que nosotros llamamos la población en edad de trabajar, es decir, son personas de 15 a más. Es decir, que la gran mayoría de las personas migrantes venezolanas que están en el país pueden formar parte del mercado laboral, ¿no? Porque tienen la edad mínima requerida para trabajar. De este grupo de personas en edad de trabajar, el 82% es parte de la PEA, ¿no? Es decir, que está insertada en el mercado, que está presente en el mercado laboral, ¿no? Sea en calidad de ocupada o desempleada, ¿no? Vemos que el 98% de esta población se encuentra ocupada y solo 2% se encuentra desempleada. Es decir, que la gran mayoría de la población en edad de trabajar se encuentra actualmente ocupada en el país, ¿no? Y nuestros datos de ocupación de la población migrante venezolana en el país son incluso más altos de lo que vemos a nivel mundial, ¿no? Pero claro, eso nos puede llevar a pensar, a decir, han encontrado un trabajo, se han insertado bien en el mercado laboral. Pero sin embargo, cuando vemos los datos, vemos que solamente de la población que está ocupada, solamente 19% de ellos tiene un contrato de trabajo. Es decir, que solamente 19% de ellos tienen un contrato donde se establece cuánto van a ganar, un contrato que les da derecho a vacaciones, un contrato que les da también acceso a diferentes beneficios, ¿no? Beneficios de salud, los beneficios pensionarios, etc. Pero esto quiere decir que casi un poco más del 80% de la población migrante venezolana que ha venido al país está en condiciones muy precarias. Es decir, que pueden estar trabajando que trabajan sin un contrato, probablemente trabajan recibiendo remuneraciones menores a las de la remuneración mínima vital, sin ningún reconocimiento de derechos laborales, sin reconocimiento de horarios laborales, de trabajo y que las exponen principalmente a ser víctimas
o de trata, o de servidumbre por deudas, o de trabajo forzoso, ¿no? Entonces, por eso es que ante esta situación, la OIT desarrolla esta iniciativa de contratación equitativa para promover, sensibilizar a los países con respecto a estas condiciones en las que, de vulnerabilidad en las que se encuentra la población, no, como les digo, principalmente la población migrante, pero hay también población nacional que se encuentra en estas condiciones, ¿no? Y vamos a ver algunas casuísticas también sobre esto. La próxima, Kevin. Entonces, aquí les quiero compartir los datos de algunos estudios que hizo la OIT, donde justamente se reflejan estas condiciones precarias, ¿no?, que se observan en la población migrante, ¿no? Y por eso hablamos de migración laboral, ¿no? Porque se analiza cuáles son las condiciones de trabajo de la población migrante en los países. En el estudio, ¿no?, es un reporte de las estimaciones mundiales del 2021 sobre la esclavitud moderna, ¿no?, que se centra justamente en trabajo forzoso y matrimonio forzoso. Aquí, en especial, estos datos están vinculados al trabajo forzoso, que se define como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, ¿no? Entonces, así es como se define el trabajo forzoso, que está muy vinculado con un trabajo obligado, ¿no?, donde la persona no trabaja de manera voluntaria. Lo que se encontró cuando se hizo el estudio sobre trabajo forzoso es lo que les mencionaba hace unos momentos, ¿no?, que son justamente los trabajadores migrantes que no gozan de protección en la ley o en la práctica, son los que corren mayor riesgo de ser víctimas de la explotación laboral forzosa, ¿no? Por ejemplo, las personas que no tienen un contrato porque no tienen cómo defenderse ante abusos, ¿no?, porque no tienen una condición pactada de trabajo o en ámbitos, ¿no?, en países donde las leyes no protegen justamente a la población migrante o a la población trabajadora, ¿no?, con respecto a, por ejemplo, condiciones, ¿no?, de trabajo forzoso o servidumbre por deudas o trata. La prevalencia, ¿no?, de la explotación laboral forzosa entre los trabajadores migrantes es 3 veces superior a la de los demás trabajadores, ¿no? Como se ve en el cuadro adjunto, vemos en azul el porcentaje de la población migrante que termina siendo víctima del trabajo forzoso en comparación a aquella población no migrante, ¿no? Vemos que la tasa de la población migrante de 13,8% es un poco más del triple de las tasas vistas en la población no migrante, ¿no? Entonces, eso nos da el indicio de por qué la población migrante es tan vulnerable a estas condiciones de trabajo forzoso. Y esto se da tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Tanto en hombres tenemos tasas de 16% para la población migrante, mientras que para la población no migrante es de 4,5%, y mujeres es el 10% en comparación al 3,6% para la población no migrante mujer. Estos casos, ¿no?, de explotación laboral forzosa, ¿no?, se presentan principalmente vinculados a servidumbre por deudas, ¿no? 20% de los casos de trabajo forzoso son vinculados a servidumbre por deudas. ¿Qué cosa es servidumbre por deudas? Es decir, de que van endeudando a la persona que va llegando al país de origen o ante cualquier mecanismo, y para que esta persona que está contratada, ¿no?, pueda pagar sus deudas, les van haciendo trabajar, ¿no?, cobrándole esta deuda con un mecanismo que muchas veces no le permite generar suficientes recursos como para poder separarse de ese trabajo, ¿no?
Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos específicos, ¿no? Sobre el tema de servidumbre por deudas y cómo se han encontrado también algunos mecanismos que a través de diferentes contrataciones que se dan las personas, sobre todo las personas migrantes, que muchas veces tienen que tramitar sus documentos, tienen que sacar certificados. Entonces, todo eso genera costos, ¿no? Que al final muchas veces lo terminan pagando, por ejemplo, empresas intermediadoras que una vez que reclutan a la persona y la insertan laboralmente, comienzan a cobrarle todas estas deudas con intereses y creces, y al final la persona no puede terminar de pagar esa deuda, ¿no? Entonces se queda vinculada a estas intermediadoras poco éticas en una circunstancia, ¿no? Que nosotros denominamos servidumbre por deudas. Además, el aumento del trabajo forzoso fue impulsado en su totalidad por el trabajo forzoso precedente de la economía privada, ¿no? 86% de los casos de trabajo forzoso son impuestos por agentes privados. Y por agentes privados, ahí están tanto los empleadores, ¿no? Que pueden ser microempresas, pueden ser también intermediadores laborales o otro tipo de reclutadores que debido a las malas prácticas o porque trabajan con estas intermediarias que son poco éticas, terminan, ¿no? Poniendo a los trabajadores en condiciones realmente de trabajo forzoso. La siguiente. Entonces, justamente a lo largo de ese estudio que les mencionaba que desarrolló la OIT, se encontraron algunas formas comunes de prácticas abusivas de contratación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son prácticas abusivas de contratación? La información incorrecta sobre la naturaleza y condiciones de trabajo, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de personas migrantes, entonces algunas veces reclutadoras, ¿no? Contactan o ponen anuncios, ¿no? En diferentes países de destino, diciendo que se necesitan personas, ¿no? Para realizar cierto tipo de trabajo y cuando llega la persona migrante al país de destino, se encuentra que han sido contratadas para otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces es una información incorrecta. Engañan a las personas para que puedan llegar al país de destino y las terminan contratando o insertando en otro tipo de actividades que no son las que les habían mencionado. Deducciones ilegales, ¿no? Lo que les comentaba hace poco. Por ejemplo, se le cobran cuotas u otros costos ocultos o no considerados por el trabajador. Por ejemplo, algunas empresas intermediarias, ¿no? Que hacen intermediación laboral. Hemos encontrado, por ejemplo, que algunas intermediarias les cobran, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar, les cobran una cuota a la trabajadora del hogar por encontrarle una casa, ¿no? Donde puedan realizar sus labores. Y como contraprestación, lo que hacen es, les dicen que la primera remuneración debe ser para la empresa intermediadora y no para el trabajador, ¿no? Entonces, hacen cobros a las personas, les cobran cuotas, de manera que se aprovechan del trabajo de esta persona. Lo otro que se ha visto también como práctica son las amenazas a los trabajadores si quieren dejar su empleo por características de abuso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede a veces con la población, ¿no? Cuando están en un trabajo donde se genera abuso a la persona, las empresas obviamente no quieren que la persona salga de ese tipo de trabajo, ¿no? Por miedo a que esta persona denuncie, por miedo a otro tipo digamos, de represalias que puede haber con la empresa y obviamente por el trabajador, ¿no? Porque tal vez al trabajador ya haga alguna experticia dentro del trabajo, etc., por diferentes condiciones. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen? Lo retienen al trabajador, ¿no? O sea, niegan, por ejemplo, la libertad del trabajador de dejar el trabajo. Otras veces le retienen los documentos para de esa manera
poder retener al trabajador, porque sin documentos no pueden tampoco poder tener una libre tránsito dentro del territorio del país. Y otras prácticas que también a través de la amenaza, ¿no? O por ejemplo, cuando es servidumbre por deuda, se les amenaza, ¿no? Si es que no cumplen con el pago de las cuotas. Y esto también genera esto es un ejemplo de las prácticas abusivas que se han encontrado. Otra práctica abusiva ha sido el desconocimiento de mecanismos de protección para personas trabajadoras migrantes, ¿no? Muchas veces las personas migrantes llegan desde sus países a un nuevo país, ¿no? Y muchas veces no conocen, ¿no? No conocen cuáles son sus derechos, no conocen a las instituciones públicas, por ejemplo, y no conocen tampoco los mecanismos, ¿no? que existen en el país para poder denunciar, ¿no? O las mismas empresas no les brindan tampoco esos mecanismos para que ellos puedan presentar una queja o manifestar en la empresa de que se estén produciendo algún tipo de situación que vaya en contra del bienestar del trabajador, ¿no? Entonces, eso, como dices, particularmente la población migrante por el desconocimiento que hay sobre las instituciones del país al que llegan. Precarización del sector, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces les pagan salarios a los trabajadores, ¿no? Les pagan salarios por debajo del mínimo legal, no les reconocen tampoco los beneficios sociales que les debería corresponder como trabajador, ¿no? Nuevamente, esto es muy susceptible a las personas migrantes porque muchas veces no conocen tampoco la normativa nacional. Entonces, el empleador hace abuso del desconocimiento de las personas migrantes y no cumplen las normativas para sus procesos de contratación. La servidumbre por deudas, ¿no? Como les comentaba, relacionados con los costos de reclutamiento y o contratación, como los ejemplos que les daba, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, donde les retienen el primer ingreso justamente como parte del pago de la intermediación laboral que se ha realizado. La retención del pasaporte y los documentos de identidad por parte del reclutador o del empleador, ¿no? Normalmente les retienen los documentos y de esa manera, de alguna manera, retienen a la persona, ¿no? No respetan las libertades y los derechos de los trabajadores. O por ejemplo, ¿no? En el caso de las personas migrantes en particular, la persona migrante muchas veces necesita documentos del empleador para mantener su calidad migratoria regular en el país, ¿no? Entonces, a veces aprovechan de esas condiciones algunos empleadores para hacer abuso de los trabajadores en contraprestación de poderle otorgar las facilidades para que se regularicen en el país. Y finalmente, fraude sobre oferta de trabajo no existentes, ¿no? Que eso también son casos en los que sufren principalmente la población migrante porque nuevamente, ¿no? Se anuncian trabajos que por ejemplo, ¿no? Que van a trabajar como, digamos, un puesto de trabajo en una empresa, ¿no? Reconociéndole todos los derechos. Y cuando llega la persona migrante dentro del país, muchas veces ese trabajo no existe y a veces se presta trata de personas, ¿no? O sea, se han dado casos de mujeres que han sido engañadas respecto a puestos de trabajo en el país y que terminan al final dentro de estas mafias de trata de personas, ¿no? Lo cual es muy lamentable. La siguiente, Kevin, por favor. Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que comentábamos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan este caso, ¿no? De 50 personas de nacionalidad asiática que se encontraban en una casa en La Molina y las habían traído, ¿no? Con engaños desde Asia, los mantenían en esta casa, ¿no? Privados de su libertad y, los hacían trabajar como un call center, ¿no? En esta casa. Estas personas vinieron, ¿no? Engañadas al país, pensando que les ofrecían un trabajo decente, un trabajo con derechos, y se encontraron en esta triste situación en el cual les privaron de la libertad,
los explotaban con horarios laborales largos, sin pago, para desarrollar actividades de call center. La siguiente. Asimismo, no sé si recuerdan este caso muy triste de esos dos chicos que fallecieron en un incendio en el centro de Lima. Igualmente, ¿no? Como le digo, esto no es exclusivo solamente de la población migrante, sin embargo, la población migrante es la más susceptible a, digamos, a estos casos de abuso, pero fueron estas personas que fallecieron, dos jóvenes, ¿no? Que no les dieron ninguna condición de trabajo y que tuvieron que trabajar privados de su libertad y que lamentablemente fallecieron debido a que fueron encerrados en el lugar donde trabajaban, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que son casos que suceden en el país y que justamente a través de esta iniciativa que la OIT está promoviendo, queremos que no sucedan estos casos, ¿no? No solamente en el país, sino en todos los países a nivel nacional. Y por eso con la iniciativa de contratación equitativa nos gusta sensibilizar también digamos, a todos los actores implicados, porque no solamente son estos casos puntuales, ¿no? Sino que, como vamos a ver, la iniciativa de contratación equitativa reconoce un conjunto de actores que desde sus diferentes roles podemos actuar para justamente evitar que estos casos sucedan. La siguiente, que entonces, la iniciativa de contratación equitativa, ¿no? Hemos estado hablando de contratación equitativa, pero ahora vamos a centrarnos en de qué se trata esta iniciativa y cuáles son los desafíos de la iniciativa de contratación equitativa. Como lo dice aquí, la iniciativa de contratación equitativa busca, ¿no? Ayudar a prevenir la trata de seres humanos y el trabajo forzoso a través de proteger los derechos de los trabajadores, en particular de los trabajadores migrantes, porque como les decía, son los más vulnerables para caer en este tipo de trabajo forzoso, contra las prácticas abusivas y fraudulentas durante el proceso de contratación, que ya veremos a qué llamamos proceso de contratación. Reducir el costo de la migración laboral y mejorar los resultados en materia de desarrollo para los trabajadores migrantes, para sus familias y para los países, tanto de acogida como de origen, ¿no? Nuevamente, reducir los costos de migración laboral, de manera que esta migración sea una migración segura, una migración regulada y una migración justa, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, que cuando hablamos de contratación equitativa, muchas veces las personas piensan que la contratación se rige solamente al proceso de la firma del contrato, ¿no? Pero debido a que justamente en el estudio que les contaba de la OIT, se vieron todos estos casos de abuso en las diferentes etapas del proceso de contratación. Entonces, cuando hablamos de contratación equitativa, estamos hablando que se dé un proceso justo a lo largo de todo el proceso de contratación, el cual comprende estas 10 etapas, ¿no? Desde el proceso en que la persona busca el empleo, o sea, de la búsqueda de trabajo, hasta que la persona, en el caso de las personas migrantes, retornan a su país, es decir, dejan de trabajar y retornan a su país. Entonces, tenemos 10 etapas del proceso de contratación. El de la búsqueda de trabajo, el de la aplicación a una vacante, el del proceso de preselección, el proceso de certificación médica o generación de los certificados que se necesitan para la contratación, para la firma de contrato, las pruebas de competencias, que algunas empresas desarrollan pruebas de competencias, la firma del contrato, la orientación previa a la salida, ¿no? Que son la etapa en la que la persona que va a trabajar en otro país eh, tiene que hacer los papeles de la visa, que se requiere la visa de trabajo u otros tipos de papeles. El proceso de compra de pasajes, ¿no? Viaje, transporte, vivienda, ¿no? En el país de destino, el proceso de entrada al país de destino
Y como les digo, luego del retorno al país del origen cuando termina la vinculación laboral. Entonces, cuando hablamos de contratación equitativa, es una iniciativa que mira todo el proceso de contratación como todo un ciclo de contratación. La siguiente, por favor. Entonces, la iniciativa de contratación equitativa se basa en cuatro pilares fundamentales. La primera es generar conocimientos, ¿no? Y por generar conocimientos hablamos de eh, generar estudios, ¿no? Para conocer cuáles son las condiciones de trabajo de la población migrante, como el estudio que hizo la OIT, por ejemplo, para identificar cuáles son estos casos, ¿no? De abuso que se están dando en los países de la región. Generar conocimientos en el sentido de también sensibilizar a las personas con respecto a que estos casos se dan, ¿no? Y cuáles son estas prácticas erróneas con respecto a los procesos de contratación, más que erróneas, prácticas no éticas, ¿no? Con respecto a los procesos de contratación. Además, voy a pasar primero por el 3 y el 4 y luego me detengo un poco en el pilar 2. El tercero es de las buenas prácticas empresariales, ¿no? Que es un trabajo de identificación de las buenas prácticas que se están dando en los procesos de contratación a personas migrantes. Entonces también se están haciendo estudios para recopilar estas buenas prácticas empresariales y ahí también felicitar estas iniciativas que hay, que justamente premian no solamente la inclusión de las personas, ¿no? En este caso, personas migrantes, sino también las buenas prácticas que se den dentro de los procesos de contratación e inserción de las personas dentro dentro de la empresa y la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Ahí juega un rol principal por ejemplo, los sindicatos de trabajadores, ¿no? Y el gobierno en el fomento de la protección de los derechos de los trabajadores. Y también dentro de la iniciativa de contratación equitativa tenemos el segundo pilar, que es la promoción de los marcos legislativos y normativos, que se basa en los principios y las directrices para la contratación equitativa. Entonces, en estos principios y directrices para la contratación equitativa, esta iniciativa indica cuáles serían los roles que podrían cumplir los principales actores que podrían ayudar justamente a que se den estos procesos de contratación equitativa, reconociendo a los siguientes actores como principales agentes, ¿no? de cambio. El gobierno, ¿no? A través del establecimiento de normativas, regulaciones, supervisiones, ¿no? Ahí el gobierno tiene un gran rol. Están los empleadores, porque los empleadores son finalmente quienes contratan a las personas migrantes que vienen de otros países o los migrantes que se encuentran en el territorio nacional. Reclutadores de mano de obra, por reclutadores de mano de obra nos referimos a aquellas agencias intermediarias, donde muchas veces trabajan las empresas, ¿no? Que son las que intermedian, olvidé el nombre de estas empresas que tienen como bases de datos de personas, ¿no? Y que muchas veces las grandes empresas o las empresas contratan a estas reclutadoras, organizaciones de trabajadores y de trabajadores, como por ejemplo los sindicatos, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Los sindicatos tienen una abogacía por los derechos de los trabajadores y también tienen mecanismos, ¿no? A través de los cuales se pueden canalizar quejas o cuando se presentan esos tipos de abusos. Asociaciones de empleadores, porque a través de las asociaciones de empleadores también se pueden presentar políticas generales para el empresariado, ¿no? Que vayan en la línea de la defensa de los derechos de los trabajadores y para evitar justamente estas prácticas abusivas.
Y los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación se puede difundir el conocimiento, se pueden difundir y sensibilizar también a las personas para evitar este tipo de prácticas. La siguiente, por favor. Entonces, como principio de la contratación equitativa, la iniciativa de contratación equitativa establece 13 principios, ¿no? Que se encuentran en la guía de principios generales y operacionalización de las guías para la contratación equitativa, ¿no? Entonces, ahí los invitamos a leer. No voy a profundizar en cada uno de los 13 principios de contratación equitativa, pero como ven, son principios generales que se basan en el principio del respeto a los derechos humanos, el principio del respeto a los derechos de los trabajadores, libertad sindical, trabajo transparente, ¿no? Sin engaños, contratos claros y el respeto al cumplimiento de las normativas nacionales y de los convenios internacionales. La siguiente, por favor. En esta sección, lo que les quiero contar es más los retos que tenemos como parte de de la iniciativa de contratación equitativa, ¿no? Entonces, eh, como les comentaba, hay distintos actores que reconocen la iniciativa de contratación equitativa y el rol que pueden tener para justamente promover que no existan estos abusos, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son los retos que enfrenta cada uno de estos actores, ¿no? Porque como vemos, los roles de cada uno están bien identificados y en los principios y directrices de contratación equitativa se establecen estos roles de manera un poco más específica. Pero ¿cuáles son los retos que enfrentan cada uno de estos actores, ¿no? Por un lado, los trabajadores. ¿Por qué? Porque a los trabajadores les cobran comisiones y gastos de contratación, ¿no? Como habíamos mencionado, ¿no? Muchas veces le retiran parte de sus ingresos algunas intermediadoras, ¿no? Estas empresas reclutadoras intermedias que, digamos, tienen estas prácticas no éticas. Y además porque la condición del trabajador, ¿no? Enfrenta, ¿no? Amenazas, intimidación, abuso y violencia, muchas veces por la existencia de un crimen organizado que utiliza la vigilancia y la amenaza, ¿no? Para que justamente mantener controlados a estos trabajadores y que es el crimen organizado que se sustenta principalmente en este cobro de comisiones y gastos de contratación, ¿no? Eh, entonces, el trabajador está bajo una condición de abuso y que, como comentábamos, muchas veces enfrenta engaño, ¿no? Con respecto a los contratos, a las condiciones de vida y de trabajo, con restricción de su libertad de movimiento y retención de pasaportes en el caso de la población migrante, ¿no? Como es los casos que veíamos de las noticias, de casos que han sucedido también en el país. Entonces, es un reto grande de cómo afrontar estas situaciones a través de acciones, por ejemplo, que pueda tener el gobierno, que puedan tener todos los actores involucrados para estar vigilantes, para proteger a las personas trabajadoras. Desafíos claves para los gobiernos y también para formuladores de política, ¿no? Ahí, en el caso de los gobiernos y formuladores de política, uno de los principales retos que tiene es con respecto a cómo controlar estas comisiones, ¿no? Cómo identificar qué empresas están cobrando estas comisiones, cuál es el monto de las comisiones que están cobrando a los trabajadores, ¿no? Entonces, es realmente difícil para el gobierno, tendría que establecer mecanismos de supervisión muy detallados para poderlos controlar. Y además porque el proceso de contratación, como hemos visto, hablamos de un proceso que son en 12 etapas, ¿no? En las cuales
se involucran muchas personas, ¿no? Y muchas etapas, muchas personas que se involucran en las diferentes etapas del proceso de contratación. Y eso también complejiza cómo puede hacer el gobierno la supervisión. Entonces, ahí el gobierno tiene que comenzar a trabajar para garantizar la existencia y el cumplimiento de marcos regulatorios eficaces, garantizar, por ejemplo, la existencia, ¿no? y la implementación de acuerdos bilaterales o regionales, supervisarlo de forma eficaz y proteger a los trabajadores, ¿no? Esto principalmente con la población migrante, que se pueden establecer acuerdos bilaterales de manera que se puedan regularizar bien los mecanismos a través de los cuales la población migrante que espera encontrar un trabajo decente en su país de destino puedan canalizarse a través de todos estos acuerdos bilaterales. Y finalmente, uno de los desafíos que también enfrenta el gobierno es abordar la naturaleza cambiante de los flujos migratorios y las características del mercado laboral, ¿no? Como hemos visto en las primeras láminas, el proceso migratorio, el fenómeno migratorio es un proceso muy complejo, ¿no? Que va cambiando en términos de la cantidad de personas que llegan a los países, de la procedencia y el destino también de las personas. Entonces, eso cambiante también es un reto bastante grande para el gobierno con respecto a poder supervisar y poder canalizar de mejor manera este flujo de personas de manera que puedan llegar a, eh, a trabajos que respeten sus derechos. La siguiente, Kevin, por favor. Con respecto a los empleadores, ¿no? A las empresas, ¿cuáles son los desafíos? Un desafío importante para las empresas es, por ejemplo, la simetría de la información. En el caso, por ejemplo, de las empresas que usan intermediadoras, ¿no? Estas empresas reclutadoras, muchas veces para justamente buscar a los perfiles que necesitan, ¿no? Em, por ejemplo, ¿no? Principalmente cuando se hacen contrataciones masivas, por ejemplo, que puede suceder en el sector agroexportador o en el sector agrario. Eh, Muchas veces las empresas contratan a estas intermediadoras, pero no saben cuál es la calidad ética de estas empresas intermediadoras, ¿no? De repente contratan a estas empresas intermediadoras sin saber que estas empresas intermediadoras les cobran, eh, les cobran cuotas a los trabajadores que están intermediando, a las personas que están intermediando, de repente que no las tratan de manera justa a estas personas, que si retienen sus documentos o sufren o generan algún tipo de amenaza para estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa intermediadora maneja mucho más información que la empresa que las contrata, ¿no? Entonces, hay un problema de asimetría de la información, ¿no? Cómo las empresas pueden conocer mejor a estas intermediadoras. Otro desafío que vemos dentro de la contratación equitativa en relación a los empleadores es que los empleadores también pueden enfrentar altos costos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en algunos casos que estas intermediadoras, ¿no? Por ejemplo, asumen alguno de los costos del proceso de contratación. Por ejemplo, ¿no? Intermediadores que durante el proceso de intermediación, con el fin de capturar mayores empresas donde colocar, pueden pagar a la persona a una persona de la empresa, trasladarla, por ejemplo, en el caso de personas migrantes, pagarle los pasajes para entrevistar a las personas que están candidateando, que se encuentran en el extranjero. eh, Pueden pagarle los pasajes, ¿no? Entonces, de esa manera que la persona puede hacer la preselección antes de que las personas lleguen al país, pero que ese costo de los viajes lo asume la intermediadora. Pero son costos que al final esta intermediadora los termina cargando en los trabajadores, ¿no? O en las personas que están candidateando para este puesto, porque se los cobra a través de cuotas, ¿no? Entonces la empresa ahorra porque no tiene que pagar ese costo de los viajes o algún otro costo, pero que son costos que al final la intermediadora se lo termina cargando al trabajador, ¿no? Entonces ahí, digamos, se crea un mecanismo perverso digamos, con respecto al tema de los costos, ¿no?
Y bueno, la necesidad de identificar trabajadores con las competencias específicas requeridas, ¿no? Porque es necesario a veces, muchas veces, estas intermediadoras que tienen bases de datos muy grandes, ¿no? Y que intermedian justamente como funcionan como bolsas de empleo y que pueden proveer rápidamente a las empresas de los perfiles que éstas requieren, ¿no? Pero justamente ver cómo es esta calidad de las intermediadoras, ¿no? En términos éticos y en términos también del trabajo que realizan. Desafíos claves para las agencias de contratación, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de las intermediarias. Y en el caso de estos desafíos encontramos estas reclutadoras que no son éticas y que muchas veces, ¿no? Debido a la falta de regulación y supervisión gubernamentales, ¿no? Crean incertidumbres comerciales y también pueden generar aumentos del costo del negocio debido a corrupción y soborno en los procesos de contratación, ¿no? Muchas veces estas empresas, ¿no? Que son poco éticas, pagan coimas o sobornos a funcionarios del Estado para, por ejemplo, ¿no? En el caso de las personas migrantes, para que les agilicen algunos papeles, alguna documentación, ¿no? Entonces, esto hace de que estas empresas, por ejemplo, que traen a personas desde el extranjero, que pueden traer una cantidad importante de personas del extranjero, al agilizar estos procesos, porque pagan coimas a funcionarios públicos estratégicos, ¿no? Costos que después se lo carga a la persona que está postulando a este puesto laboral. Eh, Llegan a generar un proceso mucho más eficiente, ¿no? Porque al disminuir el tiempo de la agencia, las documentaciones son más eficientes en presentar candidatos, por ejemplo, a las empresas que las contratan para reclutar a este personal, ¿no? Entonces, y estos también decimos que crean incertidumbres en comerciales porque generan una competencia desleal, ¿no? Una competencia desleal con otras intermediadoras que no tienen esas mismas prácticas. Entonces también generan un problema dentro del mercado porque estas intermediadoras que son éticas, que no tienen esas prácticas, ¿no? Terminan siendo perjudicadas por las otras que tienen estas malas prácticas, ¿no? Entonces, y también se convierte en una barrera, ¿no? Para que entren nuevas intermediadoras, ¿no? Porque por esta competencia desleal. Mm. La siguiente, por favor. Entonces, como muchos de ustedes que nos acompañan el día de hoy forman parte del sector privado, ¿no? Justamente en esta diapositiva nos hemos centrado en cuál sería el rol del sector privado dentro del mecanismo de contratación equitativa y dada la problemática que les he estado comentando, ¿no? Que justamente ha sido una problemática que desde la OIT hemos identificado, que justamente a través de estos mecanismos y de esta iniciativa de contratación equitativa queremos impulsar que en los países se trabaje desde los diferentes roles de diferentes actores para justamente que no hayan estos mecanismos que sean injustos con los trabajadores y particularmente con los trabajadores migrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo participa el sector privado, ¿no? Como les decía, uno de los pilares de la contratación equitativa es la identificación de buenas prácticas. Entonces, aquí les quiero compartir algunas prácticas que se han identificado en los estudios que vamos realizando, ¿no? La primera es la adopción de políticas internas de la empresa, ¿no? Que incluyan cero comisiones para la contratación de trabajadores, y que también se provean contratos escritos en el idioma del trabajador. No, nuevamente, ¿no? No hay razón por la cual la empresa tenga que hacer cobros a los candidatos que están candidateando por un trabajo, ¿no? Y si en algún caso se les hace algún cobro por alguna razón, ¿no?
que sean muy claros los mecanismos en el cual se les va a devolver ese monto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces eh, eh, no sé, el trabajador de repente, el candidato tiene que pagar, ¿no? O en un momento del contrato, como hemos visto, por ejemplo, los certificados médicos, ¿no? De repente la persona paga por obtener su certificado médico, pero luego debería ser este reembolsado por la empresa, ¿no? Porque este certificado se saca justamente como una condición para la contratación de la persona. Y en el caso de la población migrante, que es importante los contratos escritos en el idioma del trabajador. Bueno, en el caso del Perú, mucha de la población que está viniendo, ¿no? Población migrante que tenemos, y población venezolana, que habla el español, ¿no? Como primera lengua, entonces ahí no habría problemas con en el idioma del contrato. Pero también estamos viendo que están llegando personas, ¿no? Migrantes de otros países cuya primera lengua no es el español. Entonces, allí es importante por un mecanismo de transparencia, ¿no? Y que de la persona trabajadora sepa, ¿no? Cuáles son sus derechos, cuáles son las condiciones del trabajo, que los contratos se les entregue a las personas extranjeras en el idioma natal de la persona. Un código de conducta de la industria, ¿no? Que está muy vinculado, por ejemplo, con la debida diligencia, con el reconocimiento de la empresa, ¿no? En materia del respeto de los derechos de los trabajadores, un aumento del número de herramientas de debida diligencia y formación para los proveedores, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunos se han dado algunas buenas prácticas, como llevar a cabo auditorías o identificar en el marco de la debida diligencia, es decir, revisar los procesos, ¿no? que tiene la empresa para poder identificar, por ejemplo, aquellas áreas donde podría haber algún riesgo de que no se estén dando prácticas equitativas, ¿no? Prácticas de contratación equitativa. Y tomar las medidas de prevención o corrección para fin de evitar que sucedan cualquiera de estas prácticas. Una orientación sobre el reembolso de las comisiones de contratación y costes conexos, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si durante el proceso el trabajador o el candidato al puesto tiene que pagar algún costo, entonces que se le reembolse, ¿no? Por ejemplo, si son o dentro del trabajo, si es que, por ejemplo, tienen que el trabajador para realizar sus funciones necesita trasladarse, entonces de repente que si paga de su bolsillo, luego que se le reembolse. Trabajo en curso sobre acuerdos de servicios con agencias de contratación, ¿no? Entonces, como les decíamos, hemos identificado algunas empresas intermediadoras, bueno, algunas prácticas, hemos identificado algunas prácticas, ¿no? que realizan estas empresas intermediadoras que no son éticas. Entonces, ahí las empresas, ¿no? Por ejemplo, que contratan estas empresas intermediadoras, podrían generar a nivel de sector, a nivel de industria, por ejemplo, una lista negra de estas empresas si se detectan, ¿no? que estas empresas tienen prácticas no éticas, o también en el caso, por ejemplo, de las empresas de gran tamaño, podrían también fomentar el proceso de contratación directa, ¿no? Para algunos de sus procesos, de manera que no se caiga justamente en contratar a estas intermediadoras que son poco éticas o en estas áreas donde se identifican este riesgo de que pueda haber algún tipo de práctica no ética. Y otras prácticas también que hemos visto en algunas empresas es el aumento de la disponibilidad de líneas de ayuda de terceros, ¿no? En este caso, por ejemplo, son líneas de ayuda, ¿no? Están disponibles para los trabajadores para que en el caso de que se presente alguna circunstancia de abuso, alguna circunstancia que sea injusta para el trabajador, los trabajadores puedan realizar sus quejas, pueden realizar sus denuncias a las empresas, de manera que la empresa pueda conocer que se estén dando algunas de estas prácticas dentro de la empresa y se puedan establecer medidas correctivas.
o medidas de prevención en lo que están sucediendo estas empresas, ¿no? Y finalmente, otra práctica que se ha identificado es el uso y estandarización de entrevistas posteriores a la llegada. O sea, una vez que llega la persona y se inserta en la empresa, luego de un periodo de tiempo, ¿no? Se hace como un monitoreo, ¿no? Y se les hace, por ejemplo, algunas encuestas a la persona con la finalidad de que a través de esas encuestas se pueda identificar si la empresa, esa persona a lo largo de todo el proceso de contratación ha sufrido algún tipo de situación, ¿no? Que pueda alertar a la empresa de que esta persona ha sido contratada a través de un proceso que no es un proceso de contratación equitativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de estas encuestas, las empresas podrían identificar si usan intermediadoras, ¿no? Podrían identificar si si esta intermediadora ha sido una intermediadora ética o no ha sido una intermediadora ética, o si hay algo durante su proceso de contratación que puede haber podido afectar al trabajador, ¿no? De esa manera, las empresas podrían también realizar mecanismos, ¿no? Digamos, de prevención, mecanismos de corrección dentro de sus procesos de contratación. Bueno, creo que me he pasado un poquito del tiempo, solamente quiero compartirles en las siguientes diapositivas y los invitamos también a que si desean profundizar sobre la iniciativa de contratación equitativa, la siguiente, Kevin, por favor. Los invitamos a acceder, ¿no? A la caja de herramientas que hemos elaborado como IT con diferente material sobre la iniciativa de contratación equitativa, ¿no? Que es un material que tiene, en este caso, la caja de herramientas, tiene 5 módulos, ¿no? Donde ustedes pueden ver que es sobre las políticas de fair recruitment o contratación equitativa, como se ha traducido en español. Cómo podrían identificar, por ejemplo, riesgos, ¿no? Riesgos dentro de la empresa que estén vinculados a la contratación equitativa, perdón, riesgos que vayan en contra de la contratación equitativa, cómo pueden mitigar, ¿no? Un plan de mitigación de riesgos, cómo pueden hacer el monitoreo, ¿no? De los riesgos identificados y también cómo pueden atender los problemas y las quejas en caso de que identifican algún problema o quejas que vaya en esa línea, ¿no? Entonces ahí tenemos varios módulos sobre contratación equitativa, ¿no? Les vamos a compartir igual estas direcciones. La siguiente, por favor. Asimismo, también los invitamos, ¿no? Perdón, el material anterior también está en español, entonces también lo pueden acceder en español. También los invitamos, no sé si entre los que nos acompañan hay alguna empresa de repente del sector agrícola. Esta es una caja de herramientas particular que se hizo para México, para el IEFORES, que tiene una caja de herramientas que tiene algo que me gusta mucho de aquí, es por ejemplo el cuestionario de autoevaluación para productores agrícolas, ¿no? Que es un cuestionario que se le da a los trabajadores que justamente es para preguntarles cómo ha sido todo su proceso de contratación, ¿no? Tiene distintas preguntas y que permiten a la empresa justamente identificar si a lo largo de todo su proceso de contratación se identifica, ¿no? Alguna etapa de riesgo en el cual los potenciales trabajadores o los trabajadores han caído en alguna situación de explotación o un proceso no ético. Ujú. La siguiente, por favor. Y finalmente, ¿no? Tenemos como parte de uno de los pilares de la contratación equitativa, que es crear conocimiento, los invitamos también a visitar, ¿no? Los diferentes recursos que tenemos en materia de contratación equitativa, ¿no? Y diferentes, como el curso de aprendizaje online, por ejemplo, sobre contratación equitativa, que lo da el Instituto de
de OIT, ¿no? El Instituto de Capacitación de la OIT, y así como diferentes recursos, ¿no? Que también se encuentran en español, los que pueden identificar, pueden leer más sobre el tema y la iniciativa de la contratación equitativa. Bueno, creo que yo me quedo hasta aquí. No sé si habrá alguna pregunta y les agradezco mucho por este espacio. Muchísimas gracias, Gloria, y muchísimas gracias con todos y todas por quedarse hasta el final de esta sesión. Igual nuevamente, como menciona Gloria, podemos todos sumarnos a esta iniciativa, involucrarnos nuevamente con los recursos que estamos viendo en pantalla. Así que, Kelly, quizás me puedes comentar si tenemos alguna pregunta dentro de la caja de preguntas, si no, en todo caso, creo que podríamos dar por concluida esta sesión. Más bien, muchísimas gracias, Gloria, nuevamente por darte el tiempo. Consideramos tu experiencia y tu conocimiento súper valioso. Igual también, seguramente todos los invitados en esta oportunidad también han podido aprender bastante sobre lo que la OIT ha tenido para ofrecer hoy día. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Kelly, y muchas gracias a todos por este espacio y a todos los asistentes. No los puedo ver, pero eh, les mando un gran saludo. Genial, maravilloso. Entonces, genial. Kelly, ¿me confirmas si es que tenemos alguna pregunta dentro de este espacio? Si no, creo que podríamos pasar ya, si no, hacia la despedida y cierre de esta sesión. Sí, ahora no hay alguna pregunta, pero igual cualquier información va a estar siendo colgada en la caja de herramientas de empresas integradoras y de nuevo agradecer mucho la presencia de la OIT a través de Gloria. Encantada de poder tenerte en este espacio y hasta una siguiente oportunidad contigo y con los demás. Ujú. Entonces, recuerden que a lo largo del año, hasta finales de este año, vamos a seguir con este componente de sensibilización a través de diferentes sesiones para promover la inclusión a través de el apoyo que tenemos con el sector privado. Así que muchísimas gracias con todos, todas y todes por haber participado en esta sesión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.